intervendrá el doctor Gino Yangali Paralire, quien es presidente de la 8ª Sala Laboral de Lima. Disertará sobre la aplicación de las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sistema jurídico peruano en materia laboral. Adelante, doctor. Gracias. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, profesor. Adelante. Ok, gracias, muy amable. Muchas gracias ante todo la oportunidad que me otorga la Corte Superior de Justicia de Junín para poder estar con todos ustedes. Con Huancayo me une lazos de familiaridad, lazos de amistad, y definitivamente no podíamos dejar de asistir a un evento de esta naturaleza. Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos asesinos y por un tiempo puede parecer invencible, pero al final siempre caen. Palabras de una de las personas que es mi referente, es Mahatma Gandhi, el gran Bapu, a quien tuve la oportunidad de dejarle una corona en su tumba. Bien, hace más o menos unos tres meses, alrededor 2 meses y medio por ahí, no calculo bien, se dio el caso de Julio Casanina versus Perú. Y realmente esto causó una conmoción en el derecho del trabajo, porque esta sentencia fue expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y definitivamente al Perú lo declararon como si fuera el agresor, el violador de derechos humanos contra un fiscal provincial adjunto de Huamanga, ¿no? Y definitivamente, ¿qué fue? Este señor era un fiscal provincial adjunto, provisional, no era ni siquiera titular, ¿no? En consecuencia, ¿qué es lo que pasó? Que lo han sancionado al Estado peruano y a nosotros hemos quedado porque sancionan al Estado peruano. ¿Y qué cosa es el Estado? No solamente el gobierno, no solamente las instituciones que fallaron en esta situación, sino es parte la población, todos nosotros. Si nosotros en este momento decimos, nosotros como Estado peruano somos violadores de derechos humanos, sí, la respuesta es sí, pues. Y eso es lo que nos da rabia, porque definitivamente no participamos, pero somos definitivamente sentenciados en ese sentido. A veces estos señores pasan desapercibidos, los que cometen estos actos, ¿no? Y realmente no pasa nada con ellos, pero sí el Perú está señalado y hay unas listas negras, ¿no? Y por eso también trae a colación de que si nosotros somos violadores de derechos humanos, no vienen los capitales a inversión, no vienen los capitales, no hay puesto de trabajo, faltan necesidades, va a haber, ¿qué cosa? Violencia. Y eso no queremos. Hemos pasado muchas décadas de violencia en el país, justamente por estas situaciones que no queremos repetirlas, ¿no? La concientización de los derechos humanos es una gran circunstancia. Yo estuve en una oportunidad en Ámsterdam de pasada, ¿no? Y abordé a un metro, ¿cómo se dice? Un mercado, así, un mercado
como supermarket, una cosa así, ¿no? Y cuando eso me llamó la atención una gran naranja que era como un pomelo, pero así, casi del tamaño de mi cabeza, ¿no? Grande. Entonces, yo estaba agarrando la fruta y se me acerca una señora, viejita, tendría unos 80 años, calculo, ¿no? Y me dice, señor, no compre esa fruta. Y yo le dije, asombrado, ¿y por qué, señora? ¿Qué pasa? Y me dice, en el país donde proviene esa fruta, ¿sabe lo que pasa? Explotan a los niños, a los hombres, violentan los derechos humanos, no hay respeto a la vida. Miren la enseñanza que me dio una viejita, ¿no? Y la concientización respecto a los derechos humanos que debemos de tener. En principio, los derechos fundamentales, como todos lo sabemos, se encuentran en los 3 primeros artículos de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, en virtud del artículo 3 de la acotada norma constitucional, señala que la enumeración de los derechos establecidos en el capítulo no excluye de los demás de la Constitución que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. En otras palabras, los derechos humanos no solamente se encuentran en estos principios, en estos 3 artículos de la Constitución, sino también a lo largo de sus 206 artículos que componen el íntegro de la Constitución, más sus 16 normas de disposiciones finales y transitorias y 3 disposiciones transitorias especiales. Por otro lado, el artículo 4 de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución de 1993 señala las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce e interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados de acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por el Perú. En consecuencia, la propia Constitución admite que los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos, derechos fundamentales, ambas tienen la misma jerarquía. En consecuencia, en el supuesto caso en que una norma constitucional se contrapone a un tratado internacional que versa sobre derechos humanos, ¿qué se aplica si entran en conflicto ambas normas? La que más protege a la persona humana. De esta interpretación nacen 2 teorías doctrinarias sobre derechos humanos. 1, el control de constitucionalidad, o sea, el control interno con arreglo a la Constitución como norma jerárquica máxima de conformidad con el artículo 51 y 138 de la Constitución, de la propia Constitución Política del Perú. Y 2, el control de convencionalidad, ¿no? Que nace, ¿no?, de la 4ª disposición final y transitoria, cuando nos dice la convencionalidad de convenios, tratados internacionales, a eso me refiero, la segunda, ¿no? Nace del artículo 4 de 4ª disposición final y transitoria de la Constitución de 1993, que dice: las normas relativas a los derechos y las libertades de la Constitución se interpretan de conformidad con la Declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Y no se olviden, como laboralistas que somos, ¿no?, también hay que señalar el artículo 10º, ¿no?, de disposición final, ¿no?, complementarias de la Ley Procesal del Trabajo, que dice: conforme a lo establecido en la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución Política del Estado, los derechos
laborales individuales o colectivos se interpretan conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí va los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y fíjense, acá viene nuestro tema, y los criterios o decisiones adoptados por el Tribunal Internacionales constituidos según los tratados en el Perú es parte, ¿no? En consecuencia, también en el artículo 4 del título preliminar, tercero, ¿no? También nos hace esa referencia, ¿no? En consecuencia, también viene la Convención de Viena, que dice... De Viena. Muchas gracias por la aclaración. La Convención de Viena establece, pues, ¿no?, que no se puede aplicar las normas internas si es que se han suscrito tratados internacionales, ¿no es cierto? ¿Correcto? En consecuencia, hay un control de convencionalidad o bloque de convencionalidad o corpus juris interamericano, ¿no? Y hay un control de convencionalidad, de constitucionalidad, ¿no? O bloque de constitucionalidad, ¿correcto? Muy bien. Democracia constitucional. Todos los países occidentales aspiran a este modelo, eso es lo que quieren, ¿no? Los doctrinarios más afamados y que defienden este modelo, como son Ronald Dworkin, Luigi Ferrajoli, ellos son los defensores de la primacía de la Constitución y consideran que este sistema jurídico-político tiene dos elementos, el Estado constitucional y el gobierno democrático. Y entre ellos dos, pues, el fundamento más importante de la democracia es la igualdad y la libertad implícita dentro del poder del pueblo. Por eso cuando nosotros administramos justicia es a nombre del pueblo, administramos justicia, ¿correcto? El artículo 138 establece, pues, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Uno de los antecedentes de control de constitucionalidad lo tenemos en las palabras de Montesquieu, cuando él dice, he aquí, pues, la constitución fundamental del gobierno de que hablamos, compuesto de dos partes del poder legislativo. La una encadenará a la otra por la mutua facultad del veto. Ambas estarán limitadas por el poder ejecutivo, como por el legislativo. Es el libro del Espíritu de las Leyes de Montesquieu, página 112. Otro de los antecedentes históricos también es el juicio muy conocido de William Marbury versus James Madison de 1813, donde el genio, el juez Marshall, que asumió la presidencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1801, ¿no? Él aplica, ¿no?, el control de constitucionalidad, ¿no? Y es así que podríamos tener varios ejemplos. Bueno, en realidad yo les digo, hoy en día, pues, el control difuso que podemos hacer los magistrados a nivel del Poder Judicial o el control concentrado que lo hace el Tribunal Constitucional es fácil, pues, hoy día, ¿no? Pero a veces vemos este tipo de problemas que no aplicamos el control de convencionalidad. Y el bloque de convencionalidad está conformada ¿por qué? Vamos a ver. Primero, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por el protocolo adicional acerca del derecho económico y sociales y culturales, también conocido como Pacto de San Salvador, también por la Convención Interamericana contra las Desapariciones Forzadas, por la Convención Interamericana que proviene, sanciona y erradica la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con todas sus modificaciones que ha tenido, el Estatuto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana, este es nuestro tema, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
La sentencia, por ejemplo, 419 del caso Julio Casanina, que es el fiscal provincial adjunto provisional, que es separado sin motivación. Y la Corte dice, no, está muy mal, debe de ser motivada contra el Perú, ¿no? Y la última sentencia que tengo a colación en la cabeza sería el caso de la comunidad andina de nuestra tierra versus Argentina, ¿no? Y también dentro del bloque de constitucionalidad están las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos instrumentos jurídicos que acabamos de decir son vinculantes para nosotros y los Estados partes se han ratificado la convención. Y todos los Estados partes que han ratificado esta convención tienen la obligación de cumplir con esta situación. Miren, es tan importante esta situación que el día 25 y 26 de marzo, ahorita nomás, ¿no? Hemos convocado a un pleno jurisdiccional nacional donde estarán todos los vocales superiores en materia que tenga que ver en relación a su trabajo en materia laboral, ¿no? Para tocar un tema. ¿Se acuerdan que hubo el caso Petroperú de los trabajadores? Que es el caso de la ley 27803, que es de los ceses colectivos, que también fuimos sancionados como el Estado peruano como violadores de derechos humanos. Pues hay órganos jurisdiccionales que dicen, señores, ¿qué dice la 27803? Lo que se señala es que el trabajador tiene que optar por alguna de estas tres cosas, ¿no? Primero, su reposición. Si no hay reposición, por su indemnización. Y si no hay indemnización, por su capacitación laboral. Pero el problema es el siguiente, que esto ha ido a... Doctor, me quedan 2 minutos. Oye, gracias. Esto ha ido hasta la Corte Suprema, hasta a la Corte Interamericana. En primera instancia, infundado, aquí en Lima. Sí, pues aquí en Lima. En segunda instancia, infundado. Confirman. Se va al tribunal constitucional, infundado la demanda. Y se va a la Corte Interamericana y fíjense, voltean todo el pastel. No hay motivación. Y definitivamente esta es la situación del Perú. Realmente este es un tema bien largo y bonito, ¿no? Que sería interesante debatirlo un poco más, y este tema lo vamos a tocar en el próximo 25 y 26 a nivel nacional. Y esperemos que gane la postura, ¿no? Como es que tiene que ser, y esto yo lo creo, ¿no? Es que las sentencias de las Cortes Interamericanas de Derecho, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde al bloque de convencionalidad, y como consecuencia de eso tenemos vinculatoriedad con ellas. No podemos fallar en otros sentidos, sino esa es nuestra situación. Para terminar, les quiero leer también de Mahatma Gandhi Bapu, ¿no? Y decía él, a veces todos decimos, ¿usted cree en los derechos humanos? Sí, perfecto, yo creo en los derechos humanos, pero a veces nuestros hechos no refieren eso realmente. Entonces, él decía, creer en algo y no vivir para ello es deshonesto. Mahatma Gandhi, el gran Bapu. Muchas gracias, muy amable. A nombre de la Comisión General de Capacitación y Subcomisión de Capacitación del Módulo Corporativo Laboral de Huancayo de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, le damos las gracias infinitas por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias. A continuación,